Bienvenidos a estos tiempos de calidad, a estos podcasts de verdad y vida. Helen, es un privilegiazo nuevamente volver a reunirnos para hablar de la hermosa palabra de Dios. Y el día de hoy, antes de tu participación, quiero presentar a mi amada esposa Mari, quien hoy nos va a traer una palabra que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y va a transformar muchos de nuestros pensamientos. Así es un gran privilegio, un gran gusto poder estar aquí de nuevo, así que te invitamos a que no te desconectes y vamos a estar muy atentos a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy y pues vamos a comenzar. Ok, amada mía, bienvenida y pues adelante. Gracias, es un gusto una vez más estar aquí con todos ustedes, aprendiendo de la palabra de Dios, teniendo un tiempo de refrigerio, un tiempo en el que podemos encontrarnos con Jesucristo y que su palabra, como dice mi esposito, penetre en nuestro corazón y sea grabado en nuestro corazón para ser puesto por obra. Y hoy yo quiero que platiquemos respecto a una historia que todos conocemos, que aún los más pequeñitos creo que es una historia en la que se animan, encuentran fortaleza y les gusta muchísimo. Y me estoy refiriendo a la historia bíblica respecto a David. Y David era un joven, era un muchacho, dice la palabra de Dios, que cuidaba ovejas. Sin embargo, yo veo como dice la palabra, él tenía un corazón conforme al de Dios. Porque él confiaba en Dios, amaba a Dios, alababa en su juventud a Dios y no le importaba estar en el puesto más alto o en el lugar más bajo o escondido, por así llamarlo. Él tenía un corazón de adoración. Uno de los personajes favoritos de la Biblia, y dentro de estas historias encontramos cuando venció al gigante Goliat, y todas las proezas que él hizo como un general del rey Saúl. Bueno, qué bendición hablar de este personaje. Así es, y yo quiero que resaltemos dentro de esta historia un tema, o vamos a enunciarlo así, cómo David levantó aquellos topes de sí mismo y aquellos topes que otros quisieron imponerle. Hemos recibido de gracia esta enseñanza por un hombre hermoso de Dios, que damos gracias a Dios por su vida y lo bendecimos. Y el primer tope que levantó David fue el de sí mismo. Y Dios nunca va a hacer algo sin un propósito. Todo lo que vivimos, Él lo ocupa para bien. Y cuando David se encontraba apacentando a sus ovejas, cuando David se encontraba cuidando a sus ovejas, dice la palabra que había osos, que había leones que querían atacar a sus ovejas. Y que David, con esa fuerza, con esa decisión, con esa fe, con esa certeza de quién estaba con él y que Dios estaba guardándole, él atacaba y destruía a los osos y a los leones. Y eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 17:32. David levantó sus propios topes, él pudo ver hasta dónde podía llegar gracias a estas pequeñas pruebas que Dios preparó, estas circunstancias que Dios dejó que viviera David. Helen, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro que sí. Añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor esté contigo. ¡Wow! David, cuando nosotros leemos un salmo hermoso que dice: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Y David no olvidó en el momento donde se iba a enfrentar con un hombre de guerra, y no cualquier hombre de guerra, un hombre que era gigante, dice la palabra, y que estaba adiestrado desde su juventud para enfrentarse en la guerra. David dijo: pues si Dios permitió que hubiera leones, si Dios permitió que hubiera osos que quisieron despojarme de mis ovejitas, pues y yo pude enfrentarlas y pude vencerlos, pues cuanto más este hombrecillo que se está queriendo poner en contra del pueblo de Dios, en contra del ejército del Dios viviente. Y entonces David no olvidó esas bendiciones, vino a su mente. Y yo hoy te invito, te invito a que recuerdes qué ha pasado en tu vida.
Desde el momento en que tú conociste a Jesucristo, desde el momento que tú tienes vida, cómo es que Dios, aún en su misericordia, nos ha ayudado a enfrentar diferentes tiempos, circunstancias y siempre nos ha ayudado. Ha usado todo para bien, ha usado todo para enseñarnos, para hacernos crecer y también para levantar esos topes, para que veamos hasta dónde nuestro papá va a estar con nosotros y cuando enfrentemos quizá alguna otra situación, nuestra mente no lo olvide. Y si así nos ayudó Dios, si Él estuvo con nosotros en esa circunstancia, pues mucho más estará con nosotros para ayudarnos. Así es, siempre nos encontramos en circunstancias de la vida en donde pensamos que no tenemos salida. Pero este es un personaje que nos enseña que si confiamos en Dios, no hay gigante que pueda detenernos, porque como dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es. Y lo importante que es que empecemos a levantar ese tope de inseguridad. Ese tope que tipo de por aquí, de los que somos de aquí, ¿verdad? Que no es un topecito ligero, no, parece barda y que casi tu coche se queda como balancín. No, levanta ese tope porque tienes que reconocer que Jesucristo está con nosotros, que Él prometió estar con nosotros cada uno de nuestros días y que Él es fiel y verdadero. En el segundo tope que permitió, que levantó David, fue el que otros quisieron imponerle. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a ese tipo de topes? A que otros piensan que podemos o no podemos, que somos aptos para algunas cosas sencillas, pero para otras que requieren mucho más pues, fuerza, apariencia, que son más valiosas. Ay, no, es que pobrecito, como que no. Pero David no permitió que esos topes de las opiniones de los demás afectaran su esencia, afectaran la confianza que él tenía en Dios, que Dios le hizo tener de él mismo. Y eso lo podemos ver cuando, wow, de verdad me confronta, me asombra mucho este tiempo o este pasaje, porque cuando llega Samuel, por instrucción de Dios, a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey, Isaí, como papá bien pavo real, muestra a todos sus hijos, los fuertes, los guapos, los que estaban preparados para la guerra, los que el papá creyó que en apariencia estaban totalmente preparados para ser ungidos como rey. Sin embargo, faltó uno que era apto para cuidar ovejitas, pero no a los ojos de Isaí era apto para recibir una unción de rey. Y si me pueden acompañar, por favor, o me puedes ayudar, Helen, mejor dicho, a leer Primera de Samuel 11. Y fíjate 16, que 11. Antes de leer esta lectura, lo que tú comentas es muy cierto. ¿Cuántas de las veces nosotros no vivimos de acuerdo a lo que las personas piensan de nosotros? ¿Por qué? Porque no hemos reconocido al Señor en nuestro corazón. Cuando nosotros verdaderamente le reconocemos en nuestra vida como el que gobierna nuestros pensamientos, como el que gobierna todo lo que somos, entonces ya nuestra personalidad es transformada, nuestra identidad es cambiada, porque ahora ya no vamos a depender de lo que digan los demás, si podemos o no podemos, sino vamos a depender de lo que Dios piensa de nosotros y de lo que Él quiere que nosotros seamos. Y para esto es importantísimo ir a la palabra de Dios, porque es el manual del fabricante que nos va a enseñar a ver lo que realmente Dios piensa de nosotros y quiere que nosotros seamos. Así es. Yo puedo reconocer como mamá que me ha asombrado demasiado cuando he puesto quizá mi mirada en alguno de mis hijos diciendo, él sí puede hacer esto, él como que no puede hacer esto. ¿Y cuál ha sido mi asombro? Que cuando he pensado que alguien sí podría hacerlo,
no lo hizo, y el que pensé que no lo podía hacer, lo hizo perfectamente. Y digo, wow, porque es Dios. Y aún yo te invito a que lo que dice mi esposo es verdad. Creamos que en la convicción de quiénes somos para Dios. Él ha visto un potencial en cada uno de nosotros y Él nos ha llamado a hacer luz, a llevar buenas obras, a hacer que tengamos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Así que confía en lo que Dios nos ha dicho. Y ahora sí, Helen, si me haces favor. Aquí en 1 Samuel 16:11 dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Después de que Samuel no encuentra quién puede ser ungido, porque Dios le dice, yo no veo la apariencia como ustedes de los hombres, yo veo el corazón. Entonces Isaí dice, sí es cierto, me falta el pequeñín, pues estaba cuidando ovejitas y pues ungido como rey. Pero Samuel dice, llámalo y no vamos a sentarnos hasta que él venga. Y no solo David tuvo que batallar o levantar este tope, también el de la opinión de sus hermanos. ¿Y cuántos de nosotros hemos sufrido o hemos vivido la opinión de nuestros hermanos? A veces muy positiva, wow, gloria a Dios, pero a veces muy negativa. Una crítica, lejos de ser constructiva, se va a lo destructivo, porque a los ojos de nuestros hermanos quizá no somos tan buenos o suficientes, o hay otros sentimientos, ¿no? O nosotros mismos como hermanos hemos dicho algo a nuestros hermanos para destruir en lugar de construir. Pero David no se quedó con ninguna de esas opiniones, no se quedó con ninguna opinión, ni la de su papá, ni la de sus hermanos, ni la del mismo rey Saúl, que le dijo, uy, pero tú eres un muchachito tan ñenguito, pobrecito, no tienes ni instrucción militar. Sus hermanos, cuando lo ven y está escuchando a David, está preguntando respecto a lo que pasaba, lo ofenden, le dicen, chismoso, ¿qué haces aquí? Pero si te gusta el chisme, no tienes que estar cuidando, flojonazo. Cuando él estaba realmente movido, porque en ese celo santo de decir, ¿cómo están ofendiendo al pueblo de mi Dios, que es el Todopoderoso? Pero no se quedó con esas ofensas, no se puso a llorar y decir, ay, qué triste de mi vida, mis hermanos no me aman, opinan lo peor de mí. No, pues sí, ya me voy, porque para que no digan que soy bien chismoso. No, él, aún Saúl, cuando escuchó que él quería ir a la batalla, lo llama y lo quiere vestir, quiere hacer que David se parezca a Saúl en apariencia, con sus ornamentos, con su armadura, que tampoco le servía a Saúl, porque si realmente servía esa armadura, ¿por qué Saúl no fue a enfrentar al gigante? Porque no servía. Y David dice, no, ¿sabe qué, Señor? No me sirve. Y dice que se despojó de toda esa armadura y dijo, yo solo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el gran yo soy, el que tiene poder sobre todos ustedes, y aún me va a dar a este gigante, a este hombrecito, me lo va a dar, que su cabeza va a estar en mis manos. ¡Guau! Podemos ver cómo David, un hombre de Dios, pero ¿qué lo llevó a tener esa fe en Jesús, en Dios? Que él adoraba. Él era un adorador en espíritu y en verdad, porque en todo tiempo él adoraba. Y vemos los salmos, la mayoría de salmos, y algunos que no están ahí, pero la mayoría son de David, y denotan el corazón de David en rendición, en abrirse totalmente su corazón y reconocerle. Y cuando él fallaba, también ahí él lo reconocía y clamaba por misericordia, por perdón. Podemos ver cómo David no se quedó con esos topes. Le pusieron el primer tope y ya su coche no avanzó. No, él los levantó, él no permitió que se los impusieran, al contrario de Saúl. Saúl tuvo muchísimos topes que no quiso levantar, y uno de ellos, y yo creo que el más
el que diferencia a uno de otro es que no tenía un corazón de adoración a Dios, sino a sí mismo. Así es, cuando existe el ego, cuando empieza la autoalabanza, autoadoración, entonces el hombre va en decadencia. Y así es, debemos tener muy presente que levantar los topes no significa edificarlos, sino quitarlos de nuestra vida, sobrepasarlos para el propósito que Dios tiene para nosotros. No dejar que esos topes sigan en nuestra vida, sino que debemos derribarlos de una vez por todas para que el propósito que Dios tiene para nuestra vida sea cumplido. Todo miedo, todo prejuicio, toda crítica debe quitarse, todo aquello que esté impidiendo que nosotros sigamos adelante debemos quitarlo de nuestra vida. Pues muchas gracias, amor, por este mensaje. Yo sé que está muy amplio y aún apenas se abarcó la primera parte, pero realmente ha sido enriquecedor para todos los que lo hemos escuchado. Y pues muchas gracias por haberse conectado. Estamos viéndonos en el próximo podcast. Helen, qué privilegiazo, lo vuelvo a repetir, es hablar de la palabra de Dios. Así es, nos vemos, Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi Porque eso que estás buscando solo lo puede saciar mi amigo. Él es el único que puede calmar la sed para siempre. Se llama Jesús.